El que se humilla será enaltecido. Vamos a la palabra de Dios, ubiquémonos en el profeta Daniel. En el profeta Daniel ubiquemos el capítulo 4. Vamos a leer inicialmente del versículo 28 al 37. Daniel capítulo 4, 18 al 37. Dice la palabra de Dios. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de las tierras son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén y amén. Muy bien, Daniel capítulo 4. Daniel es un libro profético, lo sabemos. En Daniel encontramos muchas profecías que son totalmente armónicas con Mateo 24, también con Tesalonicenses, primero y segundo libro de Tesalonicenses, y qué decir de Apocalipsis. Son libros que tienen una armonía completa, compaginan uno con otro, lo cual nos va dando claridad sobre todo lo que sucede y sucederá en los últimos tiempos. El lugar donde se escribe esto es en Babilonia. Daniel escribe en Babilonia. Recordemos que por profecía de Jeremías, Dios le había anunciado al pueblo que por causa de su desobediencia serían todos ellos sometidos a esclavitud. Todos serían deportados a otra nación, y esta nación fue Babilonia. Y se cumplió en tiempos de Nabucodonosor. Él era el rey de Babilonia cuando todo Judá fue invadido y fueron esclavizados. Dentro de ese grupo de esclavos habían allí unos hombres siervos del Dios Altísimo, uno de ellos Daniel. Conocemos a Daniel y sus 3 amigos. Realmente en la profecía o en el libro de Daniel se habla de estas 4 personas, Daniel y 3 amigos, que eran Ananías, Misael y Azarías. El rey de Babilonia les cambió el nombre, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y todo esto es importante, ¿por qué? Porque el rey de Babilonia había recibido poder del mismo Dios Todopoderoso para cumplir todo. Es decir, el castigo que estaba viviendo Judá lo estaba viviendo por su desobediencia, y Dios utiliza un rey pagano para esclavizarlos. Y este rey que había recibido todo tuvo grandes señales del mismo Dios Todopoderoso. Y estamos hablando
de un rey extranjero. Es decir, no era ni un rey de Israel ni un rey de Judá. Este reino pertenecía a la nación escogida por el Señor. Sin embargo, Dios a él se le manifestó. Este rey pagano quiso en su soberanía mostrar las cosas que él hacía. Pero Dios, que es más grande y todopoderoso, le está demostrando a este rey Nabucodonosor que todas las cosas las hace por la soberanía de él, del Dios Altísimo, y no por las fuerzas de los hombres. Entonces, Dios le muestra a Nabucodonosor, un rey pagano, repito, que toda la soberanía, que todo lo que sucede es porque Dios así lo permite. Y todo lo que Él le muestra, todo lo que habría de suceder en los últimos tiempos. Es decir, es algo maravilloso y bonito. Dios utiliza un rey pagano para mostrarle al mundo entero las cosas que habrían de suceder en los últimos tiempos. Y recordemos, no es la primera vez, recordemos en tiempo de José. En tiempo de José también sucedió algo similar. En aquel tiempo, José, que también era un esclavo, interpreta un sueño de Faraón. Es decir, Faraón recibe el mensaje de Dios a través de un sueño de las cosas que irían a suceder en los próximos años. Pero sucede algo, lo mismo que sucede con Nabucodonosor. Tienen el sueño, tienen la dispensación de Dios en mostrarles lo que va a suceder, pero ninguno de los dos entiende. Ninguno de los dos comprende qué significa el sueño. Faraón no sabía qué significaban esos sueños. Nabucodonosor no sabía qué querían decir esos sueños, porque él tuvo varios sueños. Y entonces, ¿qué hacen? Buscar a una persona que interpreta los sueños. Y lo primero que hacen es llamar a ¿quiénes? A los magos de sus palacios. Y ninguno de los magos, ni de los sabios de aquel tiempo, ni en tiempo de Faraón, ni en tiempo de Nabucodonosor, pudo interpretarle los designios de Dios. Porque es que la palabra de Dios no la puede interpretar cualquier persona, si no es guiada por el mismo Dios poderoso y si no se puede interpretar sin la presencia soberana del Espíritu de Dios. Así hoy podríamos hacer un ejemplo, y es que muchas personas pueden leer o abrir un texto de la Biblia y lo van a leer y luego lo van a cerrar nuevamente y no van a entender nada. Porque ellos todavía no tienen el Espíritu de Dios en ellos para comprenderlos. Y por eso Dios quiso que todo esto sucediera a través de los discipulados y de hacer discípulos. Entonces una persona que es discípulo aprende el mensaje, lo comprende, lo aplica en su vida y ahora va a enseñar a otros. Y eso nos corresponde a muchos de nosotros o a todos los creyentes. Ayudarle a personas a que entiendan las Sagradas Escrituras, a que entiendan la Biblia, porque en este momento viven ciegos a causa de una religión que no muestra ni enseña la verdad. Pero a través de las Sagradas Escrituras pueden ellos ver la luz celestial en sus propias vidas. Entonces vemos a un Nabucodonosor que está enaltecido, un Nabucodonosor que se cree, y de hecho en su momento fue el hombre más poderoso de la tierra, pero nunca le dio la gloria a Dios. Se creía él invencible, cuando no es así. Y Dios le había mostrado ya muchas señales. Por ejemplo, en el primer sueño que él tuvo, cuando él ve una estatua, la imagen de una estatua, él no comprende. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que llamar a Daniel y Daniel le interpreta que esa imagen que está representada allí en una cabeza de oro, en una corona de oro, todo eso que le muestra cómo está formado el cuerpo, cómo está formado los pies, que es a través de plata, bronce, hierro, barro, todo eso significan los reinos que vendrían después de que Nabucodonosor muriera, siendo Nabucodonosor la cabeza en el ejemplo de la estatua. Y en aquel momento, cuando Nabucodonosor se da cuenta que los sabios y los magos que él tenía a su alrededor, ninguno de ellos podía interpretarlos, entonces se presenta a Daniel. Y cuando Daniel le da una correcta interpretación, él reconoce que el Dios de Daniel es un Dios poderoso. Pero hay algo también muy llamativo en estos pasajes bíblicos. Y es que Daniel, que interpreta el sueño, tenía una gran limitante, que también sucedió en tiempos de José. Y es que Faraón y en su tiempo y Nabucodonosor, para saber
si quien quería interpretarle el sueño estaba diciendo la verdad o no, le decía, le ponía un límite y es, primero tienes que decirme, sin yo contarte el sueño, cuál fue mi sueño. Eso le dijo Nabucodonosor a Daniel y le dijo a los magos. Como ninguno de los magos y sabios que primeramente llamaron supo hacer eso porque son designios de Dios y nadie puede conocer las intimidades de Dios sino aquel a quien él quiera revelársela. Nabucodonosor mandó a matar todos los sabios y los magos. Dentro de los sabios, él había escogido a Daniel y a los 3 hombres que habíamos hablado inicialmente. Daniel entonces le dice al rey, deme tiempo, yo consulto al Dios soberano. Ora a Dios en compañía de sus 3 amigos y Dios le muestra en visión el sueño y su interpretación. Entonces, después de esta gran señal, allí en Daniel 2:47, ¿a qué conclusión llega Nabucodonosor? Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nadie podía hacerlo, sino a quien Dios le manifestara tan grande mensaje. Entonces vemos aquí algo importante. Es una gran señal, es un gran milagro, es una acción sobrenatural como él mismo lo describe, el mismo Nabucodonosor. Pero hay algo que reconoce Nabucodonosor, que el Dios de Daniel es el Dios todopoderoso, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Pero en ningún momento está motivado él a buscar a ese Dios y a que ese Dios sea su propio Dios, sino que él sigue con sus dioses paganos y Daniel con el Dios único y verdadero. Entonces, reconoce que hay un Dios soberano, como muchas personas reconocen en el mundo que hay un Dios, pero no lo conocen. Saben que hay un Dios a oídas, pero no viven en intimidad con Él. No quieren que ese Dios soberano sea su Dios. Y eso es lo que tristemente muestran la sociedad, las filosofías, las religiones de este mundo. A un Dios por allá lejano. Sí, es el Dios por allá de Pablo, el Dios de Pedro, de Juan, de los apóstoles. Pero lo ven tan lejano que no sienten la necesidad de que ese Dios sea su propio Dios, de hacerse su siervo, hacerse siervo de ese Dios único y verdadero. No lo permiten, no quieren, no lo conocen, no quieren conocerlo. Entonces pasa algo sublime, pasa algo que podemos llamar fuera de lo natural. Y entonces dicen, sí, ese Dios, el que enseñan en esa iglesia es un Dios poderoso, pero ni aún así quieren someterse a su voluntad. Y esto le pasó varias veces a Nabucodonosor. Luego recordemos que a los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban obligados a postrarse delante de una estatua, una escultura que hizo Nabucodonosor de sí mismo, para que cada vez que sonara la trompeta, todos, absolutamente todos, en el pueblo, en la nación, se postraran y le adoraran. Como estos hombres eran siervos del Dios Altísimo, ellos dijeron, nosotros no nos postramos delante de nadie, sino delante de nuestro Dios. Pues esto le generó mucha ira a Nabucodonosor. Esto lo vemos en el capítulo 3. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Nabucodonosor se enoja tanto, los echa en un horno ardiente, en fuego, hirviendo. Quienes empujaron a estos hombres allá amarrados, se acercaron tanto al horno que inmediatamente del fuego se quemaron y murieron inmediatamente. Pues los 3 hombres siervos del Señor le dijeron palabras poderosas al rey. Ellos le dijeron, el Dios a quien servimos nos puede librar de este horno, pero aún así, si no lo hace, no nos postraremos delante de tu imagen. Solamente nos postramos delante del Dios soberano. Qué declaración de fe y qué fidelidad de estos hombres a Dios. ¿Cuántas veces nosotros ponemos como a prueba a Dios? Si Dios existe, que me libre de esto. No, Dios existe. Me libre o no me libre de esta aflicción, Él es Dios sobre mi vida y a Él sirvo. Esas son actitudes que debemos empezar a cambiar nosotros. ¿Cuántas personas tratan de negociar la bendición con Dios? Si Dios me da esto, entonces yo le pago una promesa de esta y esta manera. Dios no está negociando las bendiciones, Dios no está encartado con las bendiciones. Pero muchas personas no le conocen
Y por eso hacen este tipo de transacciones, entre comillas, transacciones comerciales, o tratan de hacer transacciones comerciales con Dios, lo cual es una abominación delante de Dios. En el Nuevo Testamento se le conoce como una simonía. Simón el mago quiso negociar, dándole plata a Pedro y a Juan para que le impusieran sus manos sobre él y él recibiera el Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo, lo que se hace en este mundo. Pero entonces Nabucodonosor, cuando vio que estos hombres que había echado en el fuego no se quemaban, se levantó y dijo, no habíamos echado 3, yo veo 4, porque el ángel del Señor estaba allí con ellos. Ellos salieron sin quemárseles, ni siquiera olían a humo, a fuego, dice la palabra del Señor. Y entonces miremos la reacción en Daniel 3:28 cuando dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, ¿de quién? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Es decir, él está reconociendo que estos 3 siervos del Señor confiaron en él plenamente, antes que confiar en los hombres, antes que obedecer a los hombres, antes que seguir las tradiciones, antes que hacer todo lo que el resto de la humanidad hacía. Ellos no. También qué fidelidad de estos hombres para soportar. Porque en estos tiempos, ante la presión de la sociedad, vamos relegando nuestra fe, vamos escondiendo nuestra fe en otros lugares y nos da pena decir, es que yo soy cristiano y yo adoro y sirvo al único Dios soberano. Y entonces empezamos, no, es que sí, yo pertenezco a un grupo de oración. No, mire, yo pertenezco a una iglesia cristiana. Y mi vida está formada en la verdad del Evangelio por misericordia y por la gracia de Dios a través de la Biblia. Bendito sea el Dios que también nos ha escogido y nos ha bendecido. Pero entonces Nabucodonosor nuevamente reconoce, bendito sea ¿qué? El Dios. Bendito sea el Dios de ellos. Todavía no lo reconoce a él como su propio Dios. Todavía no lo reconoce que lo que él es por la soberanía de Dios. Todavía él no reconoce que él necesita ser una persona que se humilla delante de ese Dios. No, el Dios de ellos. Y por esto el Señor tiene que actuar duramente en su vida. Y entonces en la palabra de Dios, la palabra que hoy el Señor nos regala allí, volviendo ahora a Daniel capítulo 4, nos muestra la palabra de Dios que todas las cosas, absolutamente todas, están bajo la soberanía de Dios. Y Nabucodonosor tuvo nuevamente un segundo sueño donde le mostraba que había un árbol frondoso, donde venían todas las aves a comer de ese árbol, donde muchos venían y se arropaban bajo la sombra de ese árbol, que ese árbol subía hasta el cielo, que era frondoso y que muchas naciones comían de él. Él no conoce la interpretación y nuevamente llama a Daniel y Daniel le cuenta, le dice cuál es la decisión de Dios y es lo que acabamos de leer. Que él que se creía el Rey Todopoderoso, el Dios único y verdadero, había determinado quitar su reino de él, quitarle el reino. Todo esto sucede para mostrarle a él que la soberanía es de Dios. En el versículo 30 entonces dicen, habló el rey y dijo, estaba Nabucodonosor en su palacio, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El egocentrismo, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, la soberbia del ser humano allí en este versículo. No es esta gran Babilonia la que yo edifiqué. Es decir, no hay ninguna intervención, según Nabucodonosor, en Dios. Cuando todos sabemos que es por potestad, dominio, soberanía de Dios que las cosas suceden. Y nada se sale, absolutamente nada se sale de su voluntad. Nada se sale de todos sus designios. Y por eso miremos todo lo que habla él en primera persona. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Todo la gloria, la alabanza para sí mismo. Y no hay un reconocimiento al Dios Todopoderoso. Entonces por eso dice la palabra, aún estaba él hablando, aún estaba Nabucodonosor diciendo toda esta desfachatez cuando viene la reprensión de Dios.
Y en el versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. No se te va a quitar, ha sido quitado. La determinación de Dios es absoluta. Tenemos que tener nosotros cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas cosas suceden en nuestras vidas. Y empezamos también con la arrogancia, con la altivez, la prepotencia. De decir, es que yo hice esta casa, es que yo formé esta iglesia, es que yo soy el que mando en este lugar, es que yo soy el que tengo la sabiduría, es que yo soy el que fui, yo soy el que visité, yo soy el que hice el milagro. Cuidado con ese egocentrismo, ese yoísmo está matando la fe de muchas personas. Y también nos puede suceder, como dijo Dios desde el cielo a Nabucodonosor: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Y exactamente así se cumplen las cosas, porque los designios de Dios se cumplen siempre, siempre en el momento indicado. El versículo 32 dice: y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serás tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, este 7 tiempos significa 7 años, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Entonces, todo esto se lo estaba diciendo, se lo había dicho Daniel que sucedería, se lo dijo a Nabucodonosor cuando le interpretó el sueño. Pero pasó más o menos un año para que el rey Nabucodonosor se enalteciera tanto y no reconociera la grandeza de Dios cuando vino esta reprensión. El Señor nos da a nosotros siempre un tiempo para que nosotros nos podamos arrepentir. De hecho, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que Dios nos ha dado para que reconozcamos nuestros pecados, para que reconozcamos nuestra ignorancia, para que reconozcamos arrogancia y altivez y prepotencia que hay en medio de nosotros, nos arrepintamos, reconozcamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y ahí sí podamos tener comunión con Dios. Ahí sí el Señor nos libre de las malas acciones, del castigo eterno más bien. Dios nos libre de nuestras malas, que por causa de nuestras malas acciones merecemos un castigo. Y ese castigo lo pagó Cristo Jesús en la cruz. Y está todavía abierta la puerta para que nosotros y muchas personas entremos en ese reino. Por eso es tan importante que nosotros ayudemos a otras personas a comprender las Sagradas Escrituras. Porque muchas personas están aquí, repito una y otra vez, en la tradición, haciendo una gran cantidad de actividades religiosas, pero que no enseñan la palabra de Dios. Y todavía están en su altivez, en su arrogancia. Es que yo soy así. Es que yo me crié de esta manera. Es que yo tengo la decisión de qué hacer con mi vida. Es exactamente lo que estaba pasando con Nabucodonosor. Pero si llegará el día en que la persona, cada uno de nosotros tendremos que morir. Porque recordemos, 2 cosas pueden suceder solamente en nosotros hoy. Que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, estando nosotros aún con vida, y nos lleve delante de Él así. O que muramos y cuando Él venga nos resucite primero para llevarnos con Él juntos con los que estén vivos. Pero hay de aquellos que mueran o que venga nuestro Señor Jesucristo y no se hayan arrepentido, no hayan reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hayan reconocido su soberbia, su arrogancia y su altivez. Porque entonces recibirán un castigo que será, ya no por 7 años como Nabucodonosor, sino que será eterno. Todas las profecías del Señor se cumplen, se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. Para Nabucodonosor, tomado para enseñanza nuestra, se cumplió al año de haber de haber tenido el sueño. Pero todas las profecías que hablan de los últimos tiempos, donde dicen que cada vez la sociedad irá de mal en peor, que los hombres serán amadores de sí mismos, que habrá mucha pérdida de fe o apostasía, todo eso se está cumpliendo. Como se cumple en nosotros el llamado que el Señor nos hace, se cumplirá en nosotros. Y es que nos debemos de volver a Él, volver siempre delante de su santa presencia. Entonces por eso dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como
las de las aves. Se cumplió exactamente la profecía y todas las profecías se van a cumplir exactamente. Pero dice algo más, cuando se cumplieron los 7 años, miremos qué pasa. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Por qué dice que mi razón fue de vuelta? Porque dicen algunos estudiosos que él tomó una posición o estaba en la posición como de una persona que le llamamos loco, ¿cierto? Una persona totalmente sin coherencia, descoordinada, y su comportamiento era total como el de un animal, como el de una persona, un animal que vive en medio de los animales, en medio del monte, comiendo hierba. Y es decir, él perdió totalmente la razón, él pasó a ser más bien como un animal. Pero cuando se le devolvió la razón, y dice, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Es decir, se cumplió el tiempo y Dios le abre nuevamente un espacio a Nabucodonosor. Y dice que él alzó los ojos al cielo. Ahora sí, ya no estaba mirando su palacio, ya no estaba mirando la gran Babilonia que él construyó para su gloria, para su soberanía, para él jactarse. No, ya eso no valía nada. Ya lo importante era el Dios soberano. Y por eso dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, al Dios Todopoderoso. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este versículo 34 es lo que nosotros podemos llamar en el tiempo de la iglesia una conversión. Cuando Dios nos abre ese entendimiento, miramos nosotros a la cruz y nos damos cuenta que allí murió uno que es justo, que era justo, que siempre fue justo y será por siempre justo, que sin pecado vino a la tierra y murió como si fuera un pecador. Nos damos cuenta que todo esto sucedió por causa de su misericordia para con nosotros. Y nos damos cuenta que nosotros somos muy pecadores, totalmente pecadores. Somos despreciables delante de los ojos de Dios por causa de nuestro pecado, porque más adelante lo vamos a ver. Pero cuando Dios nos abre el entendimiento, entonces lo adoramos, lo alabamos y lo bendecimos. Todo lo que tuvo que pasar por Nabucodonosor para que por fin entendiera que todo es hecho por soberanía del Dios supremo y soberano. Y dice el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire, delante de los ojos de Dios, nosotros en nuestra naturaleza caída, uno de los profetas, tal vez Isaías, soy como un gusano, soy un gusano delante de los ojos de Dios. Eso somos nosotros. Delante de Dios somos como nada. Dice en el Nuevo Testamento que todos fuimos puestos en una balanza y que todos pesamos menos que nada. Es decir, no valemos nada por nuestras propias obras, no valemos nada por nuestro intelecto, no valemos nada por nuestras fuerzas, no valemos nada por nuestras riquezas. ¿Por qué? Porque todo nos lo ha dado Dios, todo proviene del Dios soberano que Él quiso en su providencia que tuviéramos estas cosas. Por eso dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede reclamarle a Dios? ¿Quién puede decirle, Señor, por qué haces esto? ¿Por qué hiciste eso? Si Él es completamente soberano. ¿Quién puede decirle a Dios, por qué a mí no me llevas a tu reino? Si es voluntad completa de Dios. ¿Quién puede decirle a Dios por qué no acepta una u otra ofrenda que para Él son despreciables y muchas veces pretendemos entregársela? Es que Dios es soberano y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, es decir, con todos sus ángeles hace lo que Él a bien le plazca y con todos los seres en la tierra lo que Él determine hacer. No hay nadie quien detenga su mano, es el poder soberano de Dios sobre toda la creación y ni ángeles, ni potestades, ni nada puede oponerse en lo más mínimo a la voluntad de Dios.
Y entonces nuevamente dice Nabucodonosor, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, versículo 36. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora él ya tenía un reino. Tenía un reino, dice que mucho mayor al que perdió por su soberbia. Pero ahora está completamente seguro de que él es rey porque Dios lo puso a él por rey. De que él tiene autoridad sobre otras personas porque Dios lo puso a él por autoridad de otras personas. De que él tiene riquezas porque Dios se la dio. Porque él venció ejércitos porque Dios le dio la fuerza y le dio la potestad de que venciera a las otras naciones. Todo lo que tenemos nosotros en nuestras vidas no es porque lo hayamos conseguido nosotros, es porque Dios soberanamente quiso que lo tuviésemos. Porque Dios nos da la fuerza, la motivación para trabajar. Porque Dios nos da las capacidades para analizar situaciones y poder tomar la mejor de las decisiones. Porque Dios nos da la riqueza o incluso la pobreza. Porque Dios nos da la salud y Dios puede permitir en nosotros enfermedad. Él es soberano. ¿Quién puede decirle? ¿Quién puede detener su mano? Y entonces por eso Nabucodonosor testifica. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahora sí Él es el que lo hace. Ahora sí Él lo conoce. Ahora sí Él sabe que el poder soberano de Dios. Porque todas sus obras son verdaderas. Muy importante este versículo 37. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Una reunión de la semana pasada tal vez hablábamos acerca de el dominio propio y cómo es importante dominar en nosotros la ira, porque la ira nos lleva a la arrogancia, a la prepotencia, a la altivez y a la soberbia. Y en este término de la soberbia sabemos que Dios aborrece todas estas cosas y que nosotros tenemos que tener la determinación de apartarnos de todas estas situaciones, suplicándole al Dios Todopoderoso que coloque en nosotros un espíritu de mansedumbre, un espíritu que gobierne nuestras vidas, el Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas y nos dé la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Pues el Dios Todopoderoso puede humillar a todo soberbio, a todo altivo, a todo prepotente. Decíamos que antes de la caída viene un acto de soberbia, de altivez, de soberbia. Y esto lo permite el Señor en su soberanía, y esto lo puede mandar completamente el Señor en su completa providencia, soberanía, en su dominio. Él puede humillar al que anda con soberbia. Mire, la soberbia es algo realmente grave delante de los ojos de Dios. No podemos actuar con soberbia. No podemos creernos los mejores de la comunidad, los mejores de la iglesia, los mejores del barrio, los mejores del país. Aún los gobernantes, los gobernadores, los presidentes malos que hay en diferentes naciones son puestos por Dios. No es que esta persona que está gobernando mal en uno u otro país cayó allí y no sabemos por qué. Pues Dios tiene un propósito. Y lo que tenemos que hacer nosotros es siempre orarle al Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento nos dice, orad por vuestros gobernantes, porque fueron puestos allí por Dios. Pero ellos también tendrán que darle mayor cuentas al Dios Todopoderoso. Y hoy pueden estar hablando con soberbia sobre su pueblo, negando al mismo Dios Todopoderoso, haciendo leyes que van en contra de la palabra de Dios. Todo esto es soberbia, arrogancia del ser humano, pero sobre eso también tendrán que dar cuentas. Ojalá ellos puedan arrepentirse y tengan la oportunidad como la tenemos hoy nosotros, cada uno, porque definitivamente es el Señor el único soberano. Y todo esto se lo había anticipado Daniel a Nabucodonosor. De hecho, le da un consejo. Si nos devolvemos al versículo 27 de este mismo capítulo, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto es un testimonio que da Nabucodonosor. Cuando él empieza a contar, porque quien cuenta esto, se dice que esto es un documento que quedó en los archivos de la nación de Babilonia
en los archivos del rey, de los reyes, allí quedó este escrito por el rey Nabucodonosor, dando testimonio de lo que a él mismo le había pasado. A propósito, es importante que nosotros demos testimonio de las cosas que nos pasan en nuestras vidas, que sabemos que son obra y soberanía de Dios. Hay muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y guardamos silencio, como si hubieran sucedido porque nosotros las creamos, porque nosotros las pusimos en nuestras vidas. No, tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios y contarle a otras personas lo que éramos antes de ser creyente y lo que somos hoy. Cómo era nuestra familia, cómo era el interior de nuestra casa antes de conocer a Jesucristo y cómo vivimos hoy. ¿Cuál era nuestra fe? Una fe pagana antes de la verdad de la Biblia y cuando vino a nosotros por la misericordia de Dios la santa palabra. Entonces, ¿cómo esta palabra transformó nuestra manera de vivir? Pues Nabucodonosor lo que hizo fue dar ese testimonio y él empieza por ahí en el versículo 2, dice que él estaba tranquilo. En el capítulo 4, versículo 4, perdón, dice que él estaba tranquilo, dice, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, es decir, él estaba feliz en el palacio. Pero cuando escucha la revelación, la interpretación del sueño, entonces Daniel le aconseja, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime, es decir, arrepiéntete. Lo que el Señor nos dice a nosotros es, mire, ¿qué nos aconseja hoy el Señor? Que nos arrepintamos, que redimamos nuestros pecados. ¿Cómo? Ya sabemos que en el Nuevo Testamento nos enseña la palabra de Dios que no podemos presentar un sacrificio, no podemos hacer un altar, no podemos hacer una peregrinación, no podemos hacer las tales llamadas promesas, no podemos hacer nada, absolutamente nada distinto a creer que Jesucristo pagó, porque el sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento, que era totalmente imperfecto, lo hizo el mismo Cristo Jesús perfectamente según la voluntad de Dios para que Dios nos perdonara a nosotros. Dios aceptó ese sacrificio. Entonces nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos, pero Cristo Jesús sí lo hizo por nosotros. Ahora nuestra fe debe estar puesta en Él, en el Mesías, en el Santo de Dios. Y de esta manera todas nuestras iniquidades sean quitadas. Ya nuestra manera de vivir sí debe ser distinta, como le dice Daniel a Nabucodonosor. Y esa tranquilidad de la que él hablaba allí en el versículo 4, dice, tal vez Dios te la prolongue. Pero ¿qué pasó? Ya conocimos el desenlace. Realmente Nabucodonosor no atendió al consejo de Daniel, sino que se llenó de soberbia. Entonces todo esto vemos que es un testimonio de Nabucodonosor. Y digamos que todo esto Nabucodonosor lo anticipa. Cuando empieza a contar, yo les invito para que lean el libro de Daniel, pero estos capítulos, este capítulo 3 y 4 son hermosísimos, todos son realmente bien interesantes. Y este capítulo 4 nos muestra cómo un rey altivo es doblegado por el poder de Dios y es humillado delante de los ojos de Dios, porque él es humillado. O sea, Nabucodonosor fue humillado. Por eso el que se humilla será enaltecido. Después de que él se humilló realmente, que fue humillado y que reconoció al Dios soberano, ahora sí, él fue enaltecido, volvió a recibir el trono. Entonces en Daniel 4, del 1 al 3, que es donde empieza este capítulo, dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, es decir, un testimonio abierto para todas las naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las enseñanzas y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora sí reconoce. Ahora sí reconoce que el Dios soberano, cuando él decía el Dios de Daniel, el Dios de ellos, hablando de los amigos de Daniel, ya él sí lo toma en serio como el Dios Todopoderoso. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ya sabe que es un trato que Dios tuvo. Y repito, es lo que nosotros tenemos que dar. Conviene que nosotros declaremos todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, es decir, que es un reino que no termina, y su señorío de generación en generación. Esto es lo que nos muestra este capítulo de Daniel. Es hermosísimo realmente. Y nosotros tenemos que aprender que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece también será humillado, como le pasó a este rey. Así que vamos a ver entonces unas conclusiones para que comprendamos mucho más y podamos aterrizar mucho más esta palabra para nosotros.
El único Dios es verdadero y soberano en toda la creación. Hay un único Dios, no hay dos dioses, ni tres dioses, ni muchos dioses. Solamente hay un Dios verdadero, que a nosotros se nos ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Dios Padre, el Dios Trino como le conocemos, es el mismo y el único Dios. Y Él es verdadero y soberano sobre toda la creación. Él la hizo, es de Él, todos somos de Él. Él tiene la potestad de decidir qué hacer con ella. El Dios Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo pone por autoridad. Él quiso poner por autoridad a Nabucodonosor para castigar a su propio pueblo. Él puede colocar en este tiempo el presidente, el gobernador que quiera. Todos están bajo la completa providencia de Dios. Tendrán que darle cuenta a Dios y pueden actuar con mucha arrogancia, pero tendrán que darle cuenta a Él. Él pone y quita las autoridades. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, y esto lo tenemos que tomar muy en serio para cada uno de nosotros. Dios promete librarnos del fuego eterno si nuestra fe es verdadera en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que pasó con estos hombres que servían al Dios Altísimo? Sadrach, Mesach y Abednego, que sus nombres de judíos eran Ananías, Misaelis y Azarías. Ellos mantuvieron su fe firme delante de Dios y Dios los libró del fuego. Si nosotros mantenemos nuestra fe intacta, firmes, Dios nos librará del fuego eterno. Tenemos que tener nuestra fe puesta en ¿quién? En Jesucristo, en la palabra de Dios, en el Dios único y verdadero. Y es un nuevo llamado que el Señor nos hace. Nuestra fe no puede estar dividida. Nuestra fe no puede estar en dos. Así creamos que ponemos la fe en personas que sirvieron a Dios. Y esto lo tenemos que decir claramente. No podemos creer que para ir al cielo necesitamos creer en la Virgen María como intercesora. Eso no es verdad. Necesitamos creer en Jesucristo como nuestro único mediador. No tenemos que creer en ningún ángel para que nos ayude a ir al cielo, ni en ningún santo como que los hombres han puesto por santos para ir al cielo. No, el único, totalmente el único que puede salvarnos del fuego eterno es Dios, que si tenemos nuestra fe en Jesucristo, está segura nuestra salvación. Los inconversos no entienden la palabra de Dios, por eso necesitan quien se las explique. Es muy importante. Hay muchas personas que ven las obras de Dios, que ven familias que han crecido en el conocimiento de Dios y que son grandemente bendecidas. Pero ellos hablan de un Dios que no conocen. Es necesario que nosotros, los que el Señor por misericordia y por gracia nos ha dado entendimiento, compartirlo con otras personas. Otras personas lo compartieron con nosotros, ahora nosotros lo compartimos con otros. Todos los pecados de cada persona deben ser redimidos por Jesucristo para poder ser librados del castigo eterno. Es bueno el énfasis que hacemos ahí. La humildad se basa en reconocer que no hay mérito alguno en nosotros, todo es por la potestad de Dios. Esta es la humildad que necesitamos. No es porque nosotros, repito, tengamos mucha fuerza, muchas capacidades, muchas habilidades, muchos talentos. No, es porque Dios nos ha dado todo eso para su misma gloria y honra. No podemos enaltecernos. Y miremos las aplicaciones. Humillémonos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Humillémonos delante de Dios y reconozcamos que hemos pecado por la arrogancia y altivez de nuestro corazón. Nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido arrogantes, altivos, prepotentes, soberbios. Y tenemos que reconocer, porque cuando yo actúo así es como si yo fuera el que tengo el que tengo el dominio, la potestad sobre las cosas, sobre las personas, sobre las situaciones, y no, todo es de Dios. Pidámosle perdón a Dios. Reconozcamos que hemos pecado. Demos siempre la gloria a Dios en todos nuestros triunfos, agradeciéndole por todo, ya que sin Él nada es posible. Demos siempre, siempre la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios de todos nuestros triunfos. Reconozcámoslo, agradeciéndole a Él por todo. Sin Él nada es posible. Sin ningún temor, enseñemos a otras personas lo que dicen las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos guiará. No tengamos temor. Enseñemos a otras personas lo que Dios nos ha enseñado a nosotros conforme a la Biblia, no las cosas y filosofías de este mundo. Enseñémosle la Biblia, la interpretación de la Biblia, lo que el Señor nos haya regalado, que el Espíritu Santo nos guiará. No tengamos temor.
Confiemos siempre en la completa soberanía de Dios y esperemos pacientes el cumplimiento de sus designios y profecías. Confiemos en el Señor, aunque hayan momentos difíciles, tengamos presente, todo está en la soberanía y en la divina providencia de Dios. No nos desesperemos, todo se cumplirá conforme a los designios y profecías del Señor. Y por último, testifiquemos todo lo que Dios ha hecho en nosotros, hagámoslo para la gloria de su nombre. No podemos quedarnos callados de todas las cosas maravillosas que el Señor nos ha regalado. Así que recordemos, el que se humilla será enaltecido. Amén y amén.